Hoy en día, en la Iglesia de Cristo, existen muchas corrientes doctrinales. Sin convicción, por favor. Algo que me motive pero sin desafiarme. Que no hable de pecado. Que afirme mis sueños y propósitos. ¿Acaso existirá un evangelio de Jesucristo a la carta? En Mateo 16:13, durante el ministerio de Jesús, quedó registrado la siguiente pregunta. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde la primer venida de Jesús, desde que el Verbo de Dios se hizo carne, los hombres han querido y quieren e insisten en hacerse un Cristo a la carta, a su gusto, a su conveniencia, a nuestra forma de pensar. Muchos quieren definir cómo les gustaría que fuera Jesús. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, muchos creían que el Mesías era Juan el Bautista, o que el Mesías habría sido ya alguno de los profetas hebreos antiguos, como Elías, Jeremías, Daniel. Opinaban conforme a sus gustos, a sus ideas, tratando de adivinar. No, pues a mí me gusta para Mesías a Juan el Bautista. Otros, no, pues Elías, Jeremías, el rey David. Y por esto muchos lo rechazaron y continúan rechazándolo en este tiempo final, previo a su regreso. El Hijo del Hombre, Ben Adam en hebreo, es el título en el que se describe en el Antiguo Testamento al Mesías que habría de venir. Aparece 107 veces. No se supo que el Mesías se llamaría Jesús, que significa Salvador, hasta que les fue revelado por un ángel a José y a María. Para conocer realmente quién es Jesús, no es suficiente el tener una idea preconcebida, una opinión, una creencia, una enseñanza religiosa o un dogma religioso sobre Cristo. Lo que en verdad necesitamos es que Jesús nos sea revelado directamente, personalmente por Dios Padre y por el Espíritu Santo, como bien le dijo Jesús a Pedro. En México, decir comer a la carta es referirnos a cuando vamos a un restaurante y nos dan una carta con diferentes platillos y cada quien escoge y pide el que más le agrade, le guste, se le antoje. Si lo trasladamos al Evangelio de Cristo, el querer hacernos un Cristo a nuestra manera, conforme a nuestra conveniencia, es muy peligroso, ya que querer comer de la palabra de Dios a nuestro gusto e ideas, religiosidades, querer comer de la palabra de Dios a la carta, en lugar de hacernos progresar en el conocimiento de Dios, de Cristo, de ir hacia adelante, nos hace retroceder. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de querer comer a la carta desde el Antiguo Testamento, como el caso de Adán y Eva, de Caín, la generación completa de Noé, Nimrod, Lot, Sansón, el rey Saúl, Acab, Israel mismo, que quisieron un evangelio de Dios a la carta. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Judas, de los fariseos, hasta dos de los grandes apóstoles, Pedro y Bernabé, que como judíos y que ya acostumbraban a comer con los gentiles, ya que tenían la revelación de la salvación que era por la fe en Jesús y que incluía a los propios gentiles, algunos los convencieron de lo contrario, diciéndoles que primero debían volverse a los rituales de la ley mosaica del judaísmo para poder entonces recibir a Jesús como su Salvador, por lo que al ver esto el apóstol Pablo los reprendió fuertemente frente a la iglesia misma. El apóstol Pablo, un judío circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a la ley, que había estudiado a los pies del rabino más preparado de su época, el gran maestro judío de la Torá y del Talmud llamado Gamaliel, posterior a haber recibido a Cristo, Pablo,
escribe lo siguiente en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda la enseñanza que Pablo había recibido en su tiempo de fariseo, hasta haber sido perseguidor de la iglesia de Cristo, Pablo la catalogó como basura por conocer verdaderamente a Jesús. La carta de los Hebreos explica que todo el Antiguo Testamento fue tan solo sombra y figura de Jesucristo, la absoluta superioridad de Jesucristo sobre cualquier otra figura y sistema religioso del Antiguo Testamento, urgiendo a los creyentes a perseverar en la fe sin volver atrás. El Evangelio de la Carta es muy amplio y tiene muchas facetas. Existen miles de corrientes doctrinales cristianas. Dicen que más de 34,000. Unos, por ejemplo, dicen: es que a mí me conviene un Cristo que me permita continuar con mis pecados, que solo sea amor complaciente, que no me corrija, que no me ponga condiciones, sin compromisos y sin necesidad de santificarme o apartarme de mis pecados. Muchos solo quieren escuchar un evangelio que sea motivacional, pero que no nos desafíe a seguir y a morir por Cristo si fuera necesario. Otros quieren un evangelio que respalde sus propios sueños e intereses. Todo esto es parte del engaño del tiempo final. Son las maquinaciones, estrategias, artimañas que son doctrinas de demonios. En 2 Timoteo 4:3-4 está escrito: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto significa el deseo de la gente en el tiempo final de escuchar solo mensajes agradables, ideas falsas o palabras que halaguen sus propios deseos en lugar de aceptar la verdad de Dios. Actualmente, algunas de las falsas corrientes, falsas doctrinas en la Iglesia de Cristo son: todas las religiones nos llevan a Dios, la salvación no se pierde, Israel ya no existe, ya no es el pueblo de Dios, el arrebatamiento de la Iglesia es falso, la teología de la prosperidad, el reino ahora, los judaizantes que anteponen los rituales de la ley mosaica en contraparte con la gracia salvadora que es solo por medio de Jesucristo, el progresismo que es el aceptar en la iglesia los pecados como el aborto, ideología de género, drogadicción, pecados sexuales, la amistad con el mundo, el ecumenismo que es convivir por amor con otras religiones, aceptándolas sin confrontarlas, aunque sean doctrinas erróneas y contrarias a la palabra de Dios, el universalismo, que es una doctrina que dice que nadie se perderá y que al final se salvarán todos, incluyendo el mismo diablo, el propio sincretismo cristiano con el ocultismo afrobrasileño como la secta de los pares de sufrir. Todas estas corrientes apóstatas están condenadas por la palabra de Dios. No es bíblico y no es conveniente el querer comer a la carta con respecto a la palabra de Dios. Esto es abominación, está prohibido y está penado por Dios mismo. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.